Bienvenidos a nuestros devocionales Cristo Proveerá en Familia. Gracias por estar conectados con nosotros el día de hoy. Esperamos que la palabra sea de bendición para tu vida. Te invitamos a que abras tu Biblia y leas el pasaje propuesto por el devocional el día de hoy. Mateo capítulo 21, versículo 12. Purificación del templo. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes esto que dicen? Y Jesús les dijo: sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Jesús respondió: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si de este monte dijereis: quítate y échate a la mar, será hecho. Y todo en él pidiereis en oración, creyendo, y recibiréis. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondió Jesús, les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutieron entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué? Pues no le creísteis. Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. La casa del Señor. Mateo, capítulo 21, versículos del 12 al 27, menciona un pasaje de mucha importancia para la vida. Y vamos a mirar qué tiene que ver la casa del Señor. Vamos a ver al menos tres aspectos importantes. Número 1 es el lugar del culto. Número 2 es el lugar de la adoración. Y número 3 es el lugar del cumplimiento. Es el lugar del cumplimiento de ese templo aquí en la tierra. Así que vamos a mirarlo bajo esas tres ópticas. Primero que todo, el lugar del culto. No es un sitio de explotación. Oye bien esto. Cuando Jesús entra en el templo de Dios y vio cómo habían vuelto el templo en una casa de mercado, echó a todos los que estaban allí, los sacó. Y él dijo esa frase: mi casa es casa de oración. Y ustedes la han vuelto, la han hecho como cueva de ladrones. Pero quiero que usted entienda mucho esto. No es un lugar donde el negocio sea lo fundamental. A mí alguien se acercó en algún momento y me dijo: pero es que usted la iglesia la puede convertir en un negocio. Y yo le digo: no, jamás. Jamás, porque en la casa de Dios es para adorarlo a Él. Él trae bendiciones a nuestras vidas, que es diferente. Y por eso el lugar de la casa de Dios debe ser un lugar donde se viene a adorar al Rey. En este caso, la parte física. Porque si usted quiere entender que la casa del Señor se está manifestando más al corazón del ser humano. Pero en este caso es el lugar donde se realizan los cultos. Es el lugar que se ha destinado para que allí se adore a Dios. Se bendiga el nombre del Señor. Es un lugar también de bendición. Oye bien esto, es un lugar de bendición. Allí comenzó a sanar a los ciegos, a los cojos.
Dice la Biblia, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Porque esto no es para eso. Escúcheme con mucha atención, no es para eso. Hace algún tiempo a mí se me han acercado personas para decirme, pastor, esto es un negocio. Y tienen que ayudarse muchísimo en el ministerio. Y alguien llegó y me dijo, y uno no tiene que estar pensando en todo momento depender solo del ministerio. Tienen que aprender a depender de fuera. Yo aprendí algo muy simple. Los sacerdotes vivían del ministerio. Oye, los sacerdotes vivían del ministerio. Y si un pastor ha sido llamado para servirle a Dios, viva de ese servicio. En el año 1992, su servidor se graduó con una licenciatura en Contaduría y Comercio a nivel docencia. Y era en ese entonces un mercado laboral dentro de la educación muy buena. Y la gente me dijo a mí que me integrara, me metiera para servir como docente. Y tuve las posibilidades de hacerlo, de trabajar con el distrito, de trabajar con el departamento de Cundinamarca. Pero sucedió algo, y es que a las personas que me dijeron esto, yo les dije, pero es que Dios me llamó a servirle a Él. Es que Dios me llamó a servirle de tiempo completo, y yo estoy feliz de hacerlo. No porque no tenga las capacidades para hacerlo, porque sí las tengo. Entonces comenzamos a trabajar dentro de la iglesia. Y quiero decirle esto a usted, pastor, esto va para usted, pastor, para usted, ministro del Señor. Si Dios te llamó a servirle, Él es suficiente para pagarte y darte mucho más de lo que tú te puedes imaginar. No tengas temor, no tengas miedo. Y a usted, amado líder, que quiere servirle al Señor, que quiere brindarle culto, ríndeselo desde el lugar donde estás y no olvides que Él te llamó. Y la iglesia es un lugar para adorar a Dios. Es un lugar para adorar a Dios. En segundo lugar, es un lugar de adoración. Una devota adoración. Después de haber sanado a la gente que iba hacia él, los sacerdotes lo criticaron y trataban de callar a los jóvenes que lo aclamaban. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchos que aclamaban en el templo diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. La gente, ¿por qué se pone brava si le rendimos culto a Dios? ¿Por qué te enojas si estamos adorando a Dios? Yo recuerdo a un señor que pasó por al pie del templo y yo estaba de rodillas, adorando a Dios, mirando hacia la calle. La iglesia estaba sola. Eran unas bancas hechas con metal de hierro y unas tablas. Era un salón grande. Y pasó ese señor y apenas yo recogí una piedra y me la botó así. Y la piedra campaneó en todos los lugares. Y yo me salí corriendo, era un jovencito en ese entonces, y me paré y le dije, tíreme la piedra a mí. ¿Por qué haces eso? ¿Cuál es el objeto? ¿Por qué menosprecia lo que es de Dios? No es que esté bien hecho esto que yo hice, pero fue mi reacción en esos momentos. Las iglesias en Colombia le botaban piedras, las querían romper los vidrios. Era necesario tener mallas para impedir que partieran los vidrios de las ventanas donde se hacían los cultos. ¿Por qué era eso así? ¿Por qué se enoja que te hablen de Dios? Dios merece mi adoración. Dios merece lo mejor de mi vida. Una humilde oración es la que Dios está esperando de nosotros, que le adoremos a Él. Una humilde oración. Lucas dice, mas el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí que soy un pecador. Sé propicio a mí. Y Dios está esperando que usted sea humilde cuando llegue ante Él. No llegue con altivez ni orgullo. Es necesario que la adoración también sea una fe sincera.
Hebreo dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es importante entenderlo. Ahora, Jesús, cuando viene a la tierra, es el cumplimiento del templo, oye bien, de todo lo que había sido profetizado. El templo físico que se veía, aquí estaba el prototipo que era Cristo Jesús, el verdadero templo. Su cuerpo fue quebrantado. Jesús le dice a los judíos que destruyan el templo, que se refería al cuerpo de él, y cuando esto sucedió y resucitó, sus discípulos se acordaron de estas palabras que él había mencionado en el momento y les creyeron. Juan dice, por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús les había hablado, que Jesús les había dicho. Y esto tiene que ver algo bien importante. En Jesús viene el cumplimiento. En Jesús se cumple realmente la casa del Señor. Él era el verdadero. Él, a través de su sacrificio, redimió a la iglesia. Somos el templo del Espíritu Santo. Y como tal debemos cuidarlo, porque somos casa de Dios. Casa de Dios, dedicada para Dios. Corintios, la primera carta dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y si alguno destruye el templo de Dios, Dios les destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Esto no lo hemos entendido nosotros. Por eso escuchar a la gente decir, no somos santos, no somos nada. Y entonces la Biblia está diciendo, somos el templo de Dios y el templo es santo. Y si no hay un templo santo, no podremos ver a Dios. No podemos experimentar las bendiciones de Dios. No podemos comprender lo que significa esto. Así que reconozcamos esto, que el templo debe ser, oye bien, un lugar de culto. Debe ser un lugar de adoración y debe ser el cumplimiento del Dios del cielo. Déjeme orar. Amado Dios, bendito sea tu nombre por las personas que están en estos momentos escuchándonos. Bendícelos grandemente y ricamente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sé que Dios ha hablado a tu vida a través de la palabra. Ahora hay que dar un paso más y es reconocer a Cristo en tu corazón. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy confieso todos mis pecados, Señor. Me arrepiento de cada uno de ellos. Lávame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias te doy, Señor, por permitirme entrar a la familia de Dios. Y hoy también te damos la bienvenida a la Iglesia Comunidad Cristo Proveerá de las Asambleas de Dios y decirte además que eres bienvenido a casa.
Hola Iglesia, bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Si quieren ver contenido sobre niños, hagan clic aquí. Si quieren ver nuestros devocionales, hagan clic acá. Si quieren ver la repetición de nuestros servicios online, pueden dar clic aquí y en el botón de suscribirse para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. No olviden, esto es Cristo Proveerá en familia.